Miguel Hernández Gilabert es uno de los poetas españoles más importantes de todos los tiempos. Y además, su poesía no tiene solamente una repercusión nacional. Miguel Hernández es un poeta universal, un poeta que ha llegado hasta los rincones más alejados del universo con sus poemas. Miguel Hernández nació en Orihuela el año 1910 y precisamente cuando estalló la Guerra Civil Española, Miguel Hernández se posicionó de manera inequívoca al lado de las fuerzas de la República y de las fuerzas populares. Miguel Hernández fue desde ese momento el poeta de la Revolución, el poeta cuyos poemas exaltaron la lucha de sus compatriotas, de los más débiles, de los más desprotegidos, que luchaban contra la sublevación fascista del general Franco. Miguel Hernández publicó en ese momento libros tan importantes, tan fundamentales, como Viento del Pueblo. Viento del Pueblo era una colección de los poemas de guerra, de los poemas en los cuales Miguel Hernández animaba a los hombres y mujeres españoles a luchar contra el fascismo. Y dentro de una absoluta humildad que fue la que caracterizó a su vida y a su obra, Miguel Hernández fue capaz de soportar las penalidades que soportaron todos sus compatriotas. Cuando terminó la guerra, Miguel Hernández fue detenido y acusado de sublevación militar, cuando realmente él lo que había hecho era defender por encima de todo la legalidad de un régimen republicano que había sido asumido por el pueblo español y que fue atacado y traicionado por los generales que le habían jurado obediencia. Miguel Hernández fue condenado a muerte en un proceso inicuo en el cual fueron aportadas como pruebas contra él poemas tan hermosos como la canción del esposo soldado, que ahora quizá voy a recitar o a leer, y se le condujo a las cárceles absolutamente crueles e inhumanas del franquismo, y en una de ellas Miguel Hernández enfermó de tuberculosis, lo trasladaron a Alicante y en Alicante falleció como consecuencia de esta tuberculosis el 28 de marzo de 1942. En este momento, la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica a la que yo pertenezco, estamos intentando, en colaboración con la familia de Miguel Hernández, cuya esposa de su hijo, que se llama Lucía Izquierdo, ha interpuesto un auto contra esa condena a muerte que todavía pesa sobre él. Y el Tribunal Supremo se ha negado a admitir esta solicitud de anulación de su proceso. Realmente Miguel Hernández permaneció en la cárcel durante 6 u 8 meses, condenado a muerte, esperando que en cualquier momento fuese conducido
al pelotón de fusilamiento, como eran conducidos muchos de sus compañeros. Finalmente, la condena a muerte fue conmutada por una pena de reclusión mayor, es decir, primero por 30 años, y entonces fue cuando se trasladó a Alicante, y en Alicante hubo la intervención de un sujeto que había jugado un papel muy importante en sus primeros poemas, que era don Luis Almarcha. Don Luis Almarcha Hernández fue obispo de León y era un personaje muy importante dentro de la iglesia fascista española, de la iglesia del general Franco. Pero el señor Luis Almarcha le exigía, como le exigieron todas las autoridades fascistas de aquel tiempo, que jurase de sus ideas, es decir, que escribiese poemas a favor de Franco y que manifestase que rechazaba lo que había sido su militancia en el Partido Comunista de España. Miguel Hernández se negó, y precisamente por mantener la fidelidad a sus ideas fue una de las razones por las que pereció de manera tan inicua. La muerte de Miguel Hernández en el año 1942 supuso también la prohibición de sus obras. Sus obras no fueron conocidas en España y no fueron apreciadas hasta precisamente la instauración de la democracia. Los primeros actos para recordar a Miguel Hernández fueron prohibidos por la dictadura. Incluso en el año 1976, que se produjo el homenaje de los pueblos de España a Miguel Hernández en Orihuela, fueron perseguidos por la Guardia Civil aquellos poetas o escritores que se concentraron a la puerta del lugar en el cual iba a tener lugar ese homenaje, ¿no? Y precisamente su valoración y su prestigio ha venido unido a la valoración y el prestigio de la vida democrática en España. Es decir, que Miguel Hernández es también una prueba y una constatación de del amor del pueblo español por este poeta que murió defendiendo sus ideales de progreso. Este libro se titula El vulnerado silbo indestructible y es todo él un elogio y una exaltación de la poesía de Miguel Hernández. Y aquí hay un poema con el que cierro el libro y se titula precisamente Indestructible silbo, y lleva delante unas palabras de Pablo Neruda que dicen: dijiste libertad antes que nadie, cuando el susurro iba de piedra en piedra, escondido en los patios, humillado. Y después hay otras de Ángel Valente, de José Ángel Valente, que dice: la palabra que haga saltar los duros goznes, dar paso a la riada, forzar la sombra en su estallido, el tuyo, libertad. Y el poema dice: las injurias del tiempo, su incesante oleaje, acosaron sin pausas al que murió tan solo, al que, como a otros muchos, hirieron esperanzas hasta dejarlas truncas, insepultas y yertas. Las horas inclementes trajeron solo llantos, susurradas palabras y transidos silencios, donde el dolor moraba, injusto y palpitante, vergonzante y callado, porque nadie podía decir que había querido romper aquellos lazos que desde siempre ataban su conciencia y su vida a otros más poderosos, más ricos o más sabios. En silencio y sin luces transcurrió la tragedia, la tolvanera estólida, todo llevó muy lejos, pero quedó su voz contra el muro clamando:
que dé un eco de sangre que en el verso resuena, renaciendo en las luces de las ardientes albas, donde amor arrebata a rayanes y pájaros y proclama implacable el sufrimiento ingente, el dolor absoluto y la herida aún abierta del que todo lo guarda, aunque nada sea suyo. En estos días que un rayo, no de amor ni ventura, sino de odio y de muerte, amenaza terrible los parques y las dalias, los pétalos y el aire, quiero vivir de nuevo tu pasión y tu grito, y recordar, gozoso, que no fueron bastantes las cárceles y el odio para que se ocultase el insomne cuchillo que al beso te llevaba, para que pereciese la esperanza que ardía en versos y canciones tan nuevas como entonces, donde ha estado tu silbo naciendo indestructible. Pues esta es mi visión de Miguel Hernández, y yo quisiera, para finalizar, decir que es un símbolo de la libertad y de la igualdad que él deseaba para todo el pueblo español. Voy a leer 3 o 4 poemas que simbolizan o personifican cada una de las etapas de Miguel Hernández. En primer lugar, voy a leer un soneto que está incluido en El rayo que no cesa, y dice: no me conformo, no, me desespero, como si fuera un huracán de lava, en el presidio de una almendra esclava, o en el peral colgante de un jilguero. Besarte fue besar a un avispero que me clava al tormento y me desclava y cava un hoyo fúnebre y lo cava dentro del corazón donde me muero. No me conformo, no, ya es tanto y tanto idolatrar la imagen de tu beso y perseguir el curso de tu aroma. Un enterrado vivo por el llanto, una revolución dentro de un hueso, un rayo soy, sujeto a una redoma. Miguel Hernández en la guerra. En primer lugar, el conocidísimo Rosario Dinamitera, dedicado a aquella miliciana que perdió una mano cuando trataba de arrojar dinamita a sus enemigos, y decía: Rosario Dinamitera, Rosario Dinamitera, sobre tu mano bonita celaba la dinamita sus atributos de fiera. Nadie al mirarla creyera que había en su corazón una desesperación de cristales, de metralla, ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión. Era tu mano derecha capaz de fundir leones, la flor de las municiones y el anhelo de la mecha. Rosario, buena cosecha, alta como un campanario, sembrabas al adversario de dinamita furiosa. Y era tu mano una rosa enfebrecida, Rosario. Buitrago ha sido testigo de la condición de rayo, de las hazañas que callo y de la mano que digo. Bien conoció el enemigo la mano de esta doncella, que hoy no es mano, porque de ella ni un solo dedo se agita. Se prendió la dinamita y la convirtió en estrella. Rosario, dinamitera, puedes ser varón y eres la nata de las mujeres, la espuma de la trinchera, digna como una bandera de triunfos y resplandores. Dinamiteros pastores, vedla agitando su aliento y dad las bombas al viento, el alma de los traidores. Y para terminar voy a leer un poema dedicado a una parte de los poemas dedicado a Dolores Ibarruri, y dice: los herreros te cantan al son de la herrería pasionaria, el pastor escribe en la callada y el pescador a besos te dibuja en las velas. Oscuro el mediodía, la mujer redimida y agrandada
naufragadas y heridas las gacelas se reconocen al fulgor que envía tu voz incandescente, manantial de candelas. Quemando con el fuego de la cal abrasada, hablando con la boca de los pozos mineros, mujer, España, madre del infinito, eres capaz de producir luceros, eres capaz de arder de un solo grito. Pierden maldad y sombra, trigues y carcileros, porque tu voz habla España, la de las cordilleras, la de los brazos pobres y explotados. Crecen los héroes llenos de palmeras y mueren saludándote pilotos y soldados. Oyéndote batir como cubierta de meridianos, yunques y cigarras, el varón español sale a su puerta a sufrir recorriendo llanuras de guitarras. Ardiendo quedarás enardecida sobre el arco nublado del olvido, sobre el tiempo que teme sobrepasar tu vida y toca como un ciego bajo un puente de ceño envejecido, un violín lastimado e impotente. Tu cincelada fuerza lucirá eternamente, fogosamente plena de destellos, y aquel que de la cárcel fue mordido terminará su llanto en tus cabellos.